Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Clase Talks. A lo largo del tiempo fui recibiendo distintos mensajes y comentarios diciendo tenés que hacer un video sobre MQA o estaría bueno que hagas un video sobre MQA, así que bueno, acá va el video sobre MQA, no se lo pierdan. Para los que no me conocen, mi nombre es Agustín y en este canal les voy a mostrar muchos productos de audio. Voy a responder preguntas, recomendar música e ir explicando esos conceptos que permiten entender mejor el audio de alta fidelidad para que puedan, por un lado, aprovechar mejor los equipos que tienen y por otro, tomar mejores decisiones si están pensando en invertir en nuevos equipos. Así que si les interesa el audio de calidad, pueden considerar suscribirse a Clase Talks y activar las notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. ¿Qué es entonces MQA? MQA es un formato de codificación de audio digital que aparentemente utiliza el contenedor FLAC. Para entender esto es suficiente con tener una idea acerca de qué es un formato de codificación de audio y qué es un contenedor FLAC. En términos bien simples y conceptuales, un formato de codificación tiene que ver con el modo de escribir la información de la onda analógica esa de la música en términos digitales para poder almacenarlo. Cuando uno quiere guardar una música en un papel, en una hoja, ¿uno qué hace? Bueno, escribe una partitura. Las partituras tienen sus reglas y esa es la codificación en ese caso. Como tanto la persona que escribe la partitura como la persona que después la va a leer para reinterpretar esa obra, esa música, como las reglas las conocen ambas personas, la codificación funciona. Cuando uno quiere almacenar la música de manera digital, sucede algo parecido, con la diferencia quizás de que hay muchas formas diferentes de codificar la música en el plano digital. Bueno, MQA es un modo de codificar la música en términos digitales. Por otro lado, el contenedor se me ocurre que podemos pensarlo como si fuera la hoja de la partitura. Uno tiene una partitura, la puede tener en la mente, pero la tiene que plasmar en algún lado y para eso utiliza la hoja. Cuando pasamos a hablar en el plano digital, bueno, uno tiene una codificación y la tiene que poner en algún lado y para eso se utiliza algo llamado contenedor digital, ¿sí? Es algo muy conceptual dicho así, pero no tiene sentido meternos muy a fondo en ese tema. Me parece que para lo que nos interesa en este video, con eso ya es suficiente, así que sigamos adelante. Cuando se habla de un archivo FLAC, normalmente se habla de un archivo con codificación FLAC, sin pérdidas, que se presenta en un contenedor FLAC. Sería mejor si no tuvieran el mismo nombre, sí, pero bueno, así es la vida. En cambio, con MQA tendríamos codificación MQA adentro de un contenedor FLAC. La codificación FLAC, como dijimos, es sin pérdidas. Esto quiere decir que cuando agarramos un archivo original y lo comprimimos utilizando la codificación FLAC, después al descomprimirlo podemos volver a obtener exactamente el archivo original. La codificación MQA no es sin pérdidas, entonces una vez que el archivo original se codifica, se comprime utilizando MQA, después al decodificar ya no va a ser posible obtener un archivo que sea exactamente igual al original. Esto puede ser un problema o no, dependiendo de si las pérdidas esas resultan después audibles. Pero desde un punto de vista purista, digamos, un códec con pérdidas no es lo ideal o no es perfecto. Pasemos a hablar de cuál es la lógica de MQA. En principio parece que lo que han buscado con MQA es poder ofrecer contenido ultrasónico, de ese que uno puede encontrar en pistas que tienen una frecuencia de muestreo de 96 kHz, de 192 kHz y superior, es decir, pistas que tienen bastante contenido en el ultrasonido, poder ofrecer esa información en archivos de menor tamaño, sobre todo para facilitar el uso en plataformas de streaming. Por otro lado, MQA también utiliza unos filtros poco convencionales, digamos, que buscan mejorar o cambiar la respuesta al impulso. Algo que va en la misma línea de algo que ya ofrecen de manera parecida algunos DACs y algunos DAPs actuales que también nos dejan elegir entre varios filtros de estos que son unos filtros internos que cambian la respuesta al impulso y tienen que ver con el funcionamiento del DAC. Estos filtros en la mayoría de los casos dan unos cambios muy sutiles, a veces muy difíciles o imposible distinguir a veces entre un filtro y otro, y en algunos casos puede que se note alguna diferencia, sobre todo cuando estos filtros empiezan ya
a influir también en la respuesta de frecuencia dentro del espectro audible. ¿Cómo funciona entonces la codificación MQA? La codificación MQA puede partir de un archivo con frecuencia de muestreo alta, por ejemplo 192 kHz. Como vimos en el video de audio digital, un archivo de 192 kHz de frecuencia de muestreo puede contener información sobre señales hasta una frecuencia de 96 kHz. Es decir, tiene mucho contenido en la región del ultrasonido por encima de los 20 kHz. Lo que hace MQA aparentemente es codifica el ultrasonido por debajo del piso de ruido en la región del espectro audible. De este modo guardaría o escondería la información ultrasónica de una pista que puede ser de 192 kHz tranquilamente en el ruido de una pista de 48 kHz que naturalmente tiene menor tamaño, ocupan menor espacio. Como sabe dónde y con qué lógica fue guardada esa información, a la hora de descomprimir el archivo sabe a dónde ir a buscarla y cómo decodificarla para volver a obtener algo parecido a esa pista original de 192 kHz. Básicamente esta es la lógica del funcionamiento de MQA según lo describe. A este proceso de descompresión y recuperación de la información ultrasónica, la gente de MQA lo tiene dividido en algo que ellos llaman unfolds. A nosotros realmente mucho no nos interesa meternos muy de lleno en este asunto, pero simplemente saber que el primer unfold, que es el que ya permite recuperar una parte importante de la información ultrasónica, se puede realizar por software, es decir, lo realiza la app de Tidal, por ejemplo. Entonces no es algo por lo que el usuario tenga que preocuparse, y aparentemente ya esto permite obtener una buena cantidad de la información ultrasónica que estaba en la pista original. Después hay ciertos dispositivos que vienen descritos como renderers, que aparentemente pueden hacer algún unfold adicional y obtener un poquito más de esa información ultrasónica, y después hay otros que vienen descritos como full decoders, que son los dispositivos que pueden hacer todos los unfolds por cuenta propia. En cualquier caso, no hay que perder de vista que, por un lado, MQA está pensado para brindar información ultrasónica en archivos de menor tamaño, y MQA no es un códec sin pérdidas. Y así nos vamos con algunas críticas a MQA. Uno de los problemas principales de MQA, y razón de muchas de las críticas que ha recibido a lo largo de los años, tiene que ver con que es un códec propietario que cobra regalías y que es bastante cerrado, entonces no se puede estudiar tan fácilmente como otros códecs para entender cómo funciona, o al menos para verificar que hace lo que dice que hace. Esto sin duda despierta sospechas, y es un hecho que MQA siempre ha tenido un aura un poco oscuro alrededor, y ha hecho que sea criticado no solo por los usuarios, sino también por empresas productoras de equipos de audio de alta fidelidad y también por los mismos músicos. Yo sinceramente no soy un gran aficionado de MQA, más que nada porque es un códec que agrega una complejidad a la cadena, no es suficientemente minimalista para mi gusto, agrega una complejidad a la cadena y además viene a resolver unos problemas que desde mi punto de vista no existen, o al menos si en algún caso existen, no tienen un gran impacto en la experiencia de escucha. Como ya hemos hablado en otros videos, lo que más va a influir en la calidad de sonido no es el códec, sino es todo lo que pasó en los procesos de producción. Ahí podemos hablar de los instrumentos que se usaron, de la habilidad de los músicos, de la acústica del lugar donde se grabó, de los micrófonos que se usaron, de cómo se posicionaron esos micrófonos, y sobre todo de lo que se hizo en los procesos de mezcla y masterizado, que en esos procesos de producción se haya preservado, se haya buscado preservar, ¿no?, la calidad de sonido, el timbre, el rango dinámico. Eso es lo que va a determinar que un álbum tenga una excelentísima calidad de sonido, o tenga una calidad de sonido regular, o tenga una calidad de sonido mala. El códec es algo que viene después, como vimos en el video de la cadena de audio, ese video que hablé de toda la cadena entera. El códec es algo que viene después, y las diferencias entre un códec bueno y otro códec bueno son muy sutiles, a veces son inexistentes. Entonces, ¿qué hace? No es algo tan importante el códec. Por otro lado está el tema del ultrasonido, es decir, las frecuencias que están por encima del espectro audible, que son una de las principales razones por las que MQA existe. Cuando hablamos de ultrasonido hablamos de esa información que está por encima de 20 kHz. Para una pista, por ejemplo, de 192 kHz de frecuencia de muestreo, que puede llegar a representar frecuencias hasta 96 kHz, estaríamos hablando entre las frecuencias que están entre 20 kHz y
96 kHz. Cuando hablamos de ultrasonido tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Uno, por lo general, esas frecuencias no se escuchan. Primer problema. Bueno, en general ya a veces es difícil escuchar unas frecuencias de 18, 19 kHz, sobre todo si están más atenuadas respecto al resto, ya es muy difícil detectarlas. Imagínense una señal de, no sé, 72 kHz o algo así. Realmente son frecuencias que el oído no escucha. 2. Por lo general las señales de la música no tienen mucho contenido en esas frecuencias, sobre todo comparado con las demás. Cuando uno ve un análisis de espectro de una pista en la que preservaron el ultrasonido, uno se da cuenta que a veces la información ultrasónica puede estar, no sé, 30, 40 dB por debajo del resto. Entonces esto dificulta aún más la escucha. En otras palabras, el ultrasonido no es algo que el oído humano tenga facilidad para escuchar, tampoco es algo que tenga protagonismo en la música, así que bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones acerca de la utilidad y de la importancia del ultrasonido. Después, por otro lado, MQA sigue siendo un formato de audio con pérdidas. Esto no quiere decir que se vaya a escuchar peor, porque tranquilamente las pérdidas pueden ser muy pequeñas y pueden ser imposibles de notar. Pero desde un punto de vista un poco más purista, uno puede plantearse, bueno, es un códec que es más costoso, agrega una complejidad, condiciona a veces en algún sentido, si uno lo quiere usar completamente, condiciona la compra de los equipos que uno tiene que elegir y demás, y todo para seguir siendo un códec de audio con pérdidas, ¿no? Me parece una pregunta completamente válida. ¿Todo para qué? Para que quizás, bueno, el archivo pese un poco menos. A mí me cuesta justificarlo, realmente, me cuesta justificarlo. Podría utilizarse un FLAC de 2496, que sí es un poco más pesado, pero es un códec sin pérdidas y con 2496 ya se puede representar música con contenido ultrasónico hasta 48 kHz, es decir, más del doble del espectro audible. Entonces, si alguien quería que haya algo de ultrasonido ahí, un 2496 contiene eso y que no complejiza la cadena y no agrega costo. Quizá comercialmente sería peor, pero desde el punto de vista del que escucha, me parece que es algo más seguro, más lógico. Por otro lado, después, bueno, respecto a la aplicación de streaming, yo si lo tengo que esperar un poco, lo espero un poco. Como pasa con los videos de YouTube, si no quiere ver un video en mucha calidad y no llega a descargarlo, le pone pausa, espera que se cargue y después lo reproduce. O sea, no es un gran problema. Además, las aplicaciones de streaming hoy por hoy, como Tidal y demás, te permiten descargar el álbum para después escucharlo offline. Entonces no habría problema que sea un poco más pesado el álbum. Además se me ocurre que la velocidad de internet es cada vez más alta. Desde que fue presentado MQA hasta ahora, la velocidad de internet siempre ha ido aumentando, entonces cada vez tiene menos sentido el hecho de que el MQA pese un poco menos. Así que no sé bien en qué va a evolucionar esto. Quizás después MQA pasará a comercializar solamente el filtro en archivos que ya sean sin pérdidas, la verdad. No lo sé, pero realmente es como que lo veo como algo que va perdiendo alguno de los puntos de fuerza que podía llegar a tener al principio. Por último, hablemos de algo importante que tiene un impacto en la práctica y por eso me parece que vale la pena mencionarlo. Y es que muchas veces cuando se presentan, se introduce un álbum en un nuevo formato o en una nueva codificación, muchas veces se utiliza un máster que es diferente al que ya estaba disponible. Esto ocurre con los ACD, con los DSD en general, y ha ocurrido también con formatos anteriores en la era de los CDs, así que no es algo particularmente nuevo. En otras palabras, aparece una empresa que dice: te voy a ofrecer un álbum en un nuevo formato o con una nueva codificación, pero como la diferencia entre el nuevo formato y el anterior es muy sutil, no es fácil de apreciar, además, lo que voy a hacer es, te voy a ofrecer un máster nuevo. Voy a usar un máster diferente para que cuando la persona, el usuario, escuche este nuevo formato, encuentre diferencias fácilmente. Desde ya que no es una práctica muy alegre, no es muy sincera, pero el hecho es que siendo positivos, a veces se pone a disposición del usuario un nuevo máster, una nueva versión del álbum que puede que al usuario le termine gustando más o empareje mejor con los equipos que tiene. MQA no parece ser la excepción en este aspecto, entonces tranquilamente podemos encontrar álbumes en formato MQA que suenen diferente al álbum que ya estaba
disponible, a la versión del álbum que ya estaba disponible, y puede que en muchos casos estas diferencias o gran parte de estas diferencias no tengan que ver con el hecho de que sea MQA, sino que tengan que ver con que para hacer ese álbum MQA se utilizó un nuevo máster y entonces las diferencias vienen mayormente por ese lado. Entonces, viendo el lado positivo, un poco más de variedad para elegir. Puede que encontremos un álbum que en MQA suene un poquito más filoso, o que suene un poquito más nítido, o que suene un poquito menos cohesivo, o cosas por el estilo, y puede que a uno le guste más o le guste menos, o puede que justo haya algunos álbumes que emparejen en MQA, que emparejen mejor con los equipos que uno tiene y uno los disfrute más, y entonces esto es completamente válido. También puede pasar tranquilamente que encontremos álbumes en MQA y que no encontremos ninguna diferencia, que nos parezca que suene exactamente igual a una versión tradicional que teníamos nosotros o a una versión tradicional que esté publicada en el mismo servicio de streaming. Por eso, tratando de escapar a la cuestión técnica media turbulenta de MQA, me parece que la forma más simple y práctica de interpretar qué es lo que MQA pone sobre la mesa es entenderlo como una fuente de algunos álbumes que suenan ligeramente diferente a las versiones tradicionales. Algo así como cuando uno compara la versión de un mismo álbum para el mercado europeo con la versión de ese álbum para el mercado japonés, por ejemplo. Puede que suenen igual, que sean distinguibles, puede que uno suene un poquito más nítido, un poquito más filoso, que uno enfatice un poquito más algún platillo o lo que sea, pero bueno, y que a uno después le guste más uno u otro. Me parece que la cosa pasa más que nada por ahí. Como les digo siempre, si uno quiere escuchar realmente música con excelente calidad de sonido, uno tiene que ser mucho más selectivo con los álbumes que con las etiquetas. No importa tanto si dice DSD, si dice MQA, si dice, no sé, Hi-Res, un equipo. No importa tanto eso, sino importa ser selectivo con los álbumes para poder elegir esos álbumes que verdaderamente fueron producidos cuidando la calidad de sonido, cuidando la fidelidad, porque ahí es donde están las diferencias que hacen a una experiencia de escucha más natural, más realista. Lógicamente después, además de ser selectivo con los álbumes, uno va a tratar de armar una cadena de audio que sea equilibrada y que no tenga eslabones muy débiles que nos tiren todo el rendimiento para atrás. Con esto cerramos este video, espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido y útil. Como siempre, si les interesa el audio de calidad, pueden considerar suscribirse a Clase Talks, activar las notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. Comenten abajo si tienen ganas, yo por ahora los saludo, pero nos vemos pronto en más videos de Clase Talks.